La vida del Mahasiddha Virupa, Lama Chodak Yuto Rinpoche, tomado del capítulo 3 del libro Lamdre, el amanecer de la iluminación. Sus primeros años. Virupa nació como un príncipe heredero, hijo del rey Subarnakakra, de la ciudad de Besasa, en el este de la India. Los astrólogos de la corte predijeron en su nacimiento que desarrollaría poderes espirituales tremendos e iluminaría las enseñanzas. Se le dio el nombre de Rupya Chakra. Cuando era niño, ingresó al famoso monasterio de Somapura, en el norte de Bengala, donde recibió la ordenación de novicio del abad Vinitadeva y el acharya Hayakirti. Dominó las 5 ciencias principales y se convirtió en un gran erudito de las doctrinas budistas y no budistas. Allí construyó un templo de piedra en el que instaló imágenes sagradas del Buda. Estableció la tradición de hacer ofrendas regularmente para limpiar los malos actos de sus padres fallecidos. Cuando el templo estuvo terminado, ofreció una gran festividad a toda la comunidad monástica y dedicó los méritos. Tras concluir sus estudios allí, partió hacia Nalanda, donde el Dharma estaba firmemente establecido. Allí recibió la ordenación bhikkhu del abad Dharmamitra, también conocido como Hayadeva, de la Universidad de Nalanda. Se le dio el nombre de Sri Dharmapala. Continuó su estudio bajo la tutoría de su abad, quien estaba muy satisfecho con él y le dio muchas enseñanzas privadas sobre las prácticas del Vajrayana en general y sobre el Tantra Chakrasambhara en particular. El abad dejó instrucciones en su testamento de que Sri Dharmapala debería ser nombrado su sucesor y pidió a los funcionarios monásticos que mostraran el mismo respeto y honor a su sucesor como el que habían tenido con él. Dharmapala fue designado abad de Nalanda. Supervisó la gran ceremonia fúnebre de su predecesor y dispuso que todos los restos del abad se transformaran en reliquias que distribuyó cuidadosamente entre los distintos reyes, patrocinadores y monjes. La aparición de Nairatmya. Dharmapala practicaba Chakrasambhara diligentemente todas las noches según las instrucciones secretas que había recibido de su abad. Sus días estaban dedicados a la enseñanza y a la composición, aunque impartió enseñanzas sobre textos Theravadin y Mahayana, dedicó la mayor parte de su tiempo y energía a las prácticas esotéricas del Vajrayana. Continuó practicando a Chakrasambhara de todo corazón año tras año. Sin embargo, a la edad de 70 años, a pesar de tantos años de práctica fiel, Dharmapala aún no había experimentado ningún signo de logro espiritual. También tuvo que lidiar con todas sus viejas enfermedades que asolaban su cuerpo y su mente. Estaba triste y asustado por el constante daño causado por los yaksas y los espíritus malignos. Para añadir a su estado general de desánimo y frustración, había estado teniendo las más espantosas pesadillas. En uno de estos sueños vio un enorme fuego ardiendo en el extremo inferior de un valle y una inundación subiendo desde el extremo superior. Vio tormentas de granizo, glaciares, carámbanos e icebergs caer del cielo. Vio a su gurú, a su yidam y a sus amigos espirituales colgados boca abajo o con la cara destrozada, la nariz cortada, los ojos arrancados y chorreando sangre. No es sorprendente que Dharmapala interpretara estos sueños como malos presagios. Llegó a la conclusión de que debía de carecer de la conexión kármica necesaria para alcanzar la realización a través del camino Vajrayana en esa vida.
decidió abandonar por completo sus prácticas vajrayana. En consecuencia, en la noche del día 22 del cuarto mes lunar, abandonó su práctica del yoga de la deidad y arrojó sus cuentas de oración a la letrina. Estos sueños eran en realidad indicios de que Dharmapala estaba a punto de alcanzar una importante realización espiritual a través de sus prácticas tántricas. Pero no tenía forma de saberlo en ese momento, por lo que malinterpretó completamente los signos. No estaba consciente de que ya había perfeccionado el camino de la acumulación, el camino de la preparación y estaba a punto de alcanzar el camino de la visión. En ese momento, su energía vital y su mente se habían fusionado en las sílabas Tsa y Ma, debajo del chakra del ombligo. Esto había causado el simbolismo que aparecía tan aterrador en sus sueños. No supo reconocer los signos de lo que le ocurría porque su abad había muerto antes de impartirle por completo las instrucciones esenciales. Esto habría explicado los cambios drásticos que se producen en los flujos de energía sutil dentro de su cuerpo psíquico y habría aclarado la experiencia onírica. Sri Dharmapala decidió que a partir de entonces dedicaría todo su tiempo a la enseñanza, la escritura y otros deberes para la Sangha, la comunidad monástica, en lugar de dedicar tantas horas al día a la práctica de meditación del yoga de la deidad. Sin embargo, esa misma noche soñó que la deidad Nairatmya se le aparecía en forma de una hermosa mujer azul vestida con ropas celestiales de seda y le hablaba así: «Oh, noble hijo, no es bueno que te comportes de esta manera cuando estás a punto de alcanzar el Siddhi. Aunque todos los Budas tienen una compasión no discriminatoria, yo soy la deidad con la que tienes una fuerte afinidad kármica y te bendeciré para que alcances rápidamente el Siddhi. Ve y recupera tus cuentas de oración, lávalas con agua perfumada, confiesa tus malos actos y retoma tu práctica como es debido». Entonces ella desapareció. Dharmapala se despertó sintiendo una mezcla de pesar y alegría. Siguió sus instrucciones y reanudó su práctica a primera hora de la mañana. Subsecuentemente, el mandala del aspecto Nirmanakaya de las 15 diosas de Nairatmya apareció ante él y le dio las 4 iniciaciones completas. A continuación, alcanzó el camino de la visión del primer Bhumi. Ahí, él comprendió el verdadero significado de sus sueños. Los severos sueños y visiones de Yakshas eran las manifestaciones interdependientes de su mente y energías vitales que se fusionaban en las sílabas Tsa y Ma, debajo del chakra del ombligo. Esto fue causado por desatar los nudos de las venas, lo que provocó la primera fusión de elementos y signos de las energías vitales del calor Kundalini. Las experiencias no convencionales que aparecían en su mente conceptual eran el resultado del proceso de readaptación entre las venas y la mente. Como signo de la fusión intermedia de los elementos, el fuego Kundalini arde hacia arriba y causa que el néctar de la bodhicitta fluya hacia arriba. Tal manifestación interdependiente de eventos internos sería experimentada conceptualmente por el yogi como un fuego ardiente desde el fondo del valle y una inundación proveniente de la parte superior del valle. La enérgica circulación de sutiles gotas en muchas venas menores se reflejaba en los sueños con tormentas de granizo y los icebergs que caían del cielo.
La tercera y última fusión de los elementos reveló el rostro desnudo de la impecable sabiduría trascendental. Esto tiene el efecto de disolver todo apego a las apariencias ordinarias. Estas manifestaciones interdependientes se reflejaban en sus sueños como los rostros desgarrados de su gurú y sus yidams. Llegó a comprender que todos esos signos habían sido experiencias meditativas directas relacionadas con las tres fusiones secuenciales de los elementos sutiles dentro de su cuerpo. Expulsión del monasterio. A través de la oportuna aparición y guía de Vajranairatma, Sri Dharmapala había alcanzado finalmente la realización. A partir de entonces alcanzó un bhumi más alto cada día hasta que en la madrugada del 29 del mismo mes alcanzó el sexto bhumi. Ahora era un gran bodhisattva que moraba en el sexto bhumi. Su recepción de las 4 iniciaciones completas confirmó que el flujo continuo del empoderamiento no había cesado. La consecución de los 6 bhumis fue la confirmación de que el linaje de las bendiciones fue ininterrumpido. Su incapacidad para reconocer los previos signos de los logros y su interpretación errónea de estos signos como malos augurios confirmaron que no había recibido ciertas instrucciones esenciales. Esto le permitió darse cuenta de que el orden de las instrucciones no fue erróneo. En consecuencia, la devoción de Dharmapala por las enseñanzas se restauró y redobló. Llegó a confiar en que alcanzaría definitivamente la realización de un completo iluminado, al igual que el Buda. De este modo fue bendecido con los 4 linajes susurrados, que llegaron a ser conocidos como la instrucción de los 4 linajes susurrados. En agradecimiento a su gurú y a los yidams, Sri Dharmapala pidió a sus compañeros que prepararan ofrendas para el festival de Gana Chakra. Entre las sustancias requeridas para las ofrendas se incluían la carne y el vino. Los demás monjes se inquietaron al ver que la carne y el alcohol entraban en las dependencias del abad. Algunos de ellos espiaban por su puerta durante la noche. Dependiendo del nivel de pureza o impureza de sus respectivas mentes, cada uno de ellos veía diferentes cosas que sucedían en su habitación. Algunos vieron al abad rodeado de 15 mujeres, otros solo vieron a 8. Algunos lo vieron rodeado de 15 lámparas, mientras que otros solo pudieron ver 8. Estos avistamientos nocturnos despertaron muchas sospechas en la comunidad monástica. Sin embargo, los monjes no se atrevían a hablar porque era su abad, y su reputación en el resto del mundo no solo no estaba manchada, sino que era brillante como el sol. Mientras tanto, Sri Dharmapala ya había decidido que, para evitar cualquier posibilidad de menosprecio a la doctrina que pudiera surgir de malentendidos sobre su comportamiento, debía confesar sin demora su actitud horrible. En consecuencia, salió de su habitación y se dirigió a la imagen del Buda. Quitándose la túnica del Dharma y dejando su cuenco de mendicidad, declaró: «Ame Virupa», que significa «soy horrible». A continuación se fue a adornar la cabeza con flores y hojas que tomó de las floristerías. Se llevó rábanos de las verdulerías, metiéndose algunos en la boca y otros bajo las axilas. Comenzó a frecuentar bares de vinos y burdeles. Su comportamiento provocó un escándalo y no tardó en sonar el gong monástico señalando su expulsión del monasterio por violación del código de conducta monástico. Virupa respondió cantando alegremente:
Para beneficiar al Buddha-dharma y también para reavivar la fe de los que habían perdido su fe en él había admitido sus actos escandalosos. Tras su destitución, adoptó el nombre de Virupa. Se hizo muy famoso con este nuevo nombre y su nombre de ordenación, Dharmapala, quedó prácticamente olvidado. De ahí que muy pocos eruditos e historiadores, al margen de los historiadores del Lamdre de la tradición Sakyapa, entiendan que fue el famoso abad Dharmapala el que más tarde se convirtió en Virupa. Los viajes de Virupa. Virupa partió de Varanasi y cuando llegó al río Ganges pronunció las siguientes palabras: «Soy horrible, así que déjame pasar sin tocarte, ya que te crees que eres puro, no quiero contaminarte». Mientras hablaba, las aguas del Ganges se separaron y apareció ante él un camino blanco y seco. Caminó a lo largo del camino, cantando alegremente. Algunos monjes le habían seguido hasta el río. Cuando vieron esta asombrosa hazaña, se dieron cuenta de que Virupa ya había logrado los siddhis. Pidieron perdón al abad expulsado y solicitaron que volviera al monasterio. Virupa les perdonó, pero se negó a volver. Vagó por los bosques de Varanasi durante mucho tiempo. Algunas fuentes dicen que esto duró 6 años, otras dicen que 6 meses. A causa de su desnudez, su tez se tornó azulada y se volvió espantoso a la vista. Los campesinos que lo vieron informaron de su presencia al rey. Algunos pensaban que era un yogi hindú, mientras que otros sospechaban que era un yogi budista. El rey de Varanasi, Govindachandala, era un devoto incondicional y mecenas de los yogis hindúes. Él quería ofrecer consuelo al vagabundo en caso de que resultara ser hindú, pero temía que el hombre pudiera perjudicar a sus ciudadanos si resultaba ser budista. En consecuencia, ordenó a sus ministros que investigaran al yogi. Sin embargo, los ministros no pudieron encontrar ninguna pista sobre su identidad. El rey ordenó entonces que este misterioso yogi fuera llevado al palacio para poder examinarlo personalmente. En el camino, Virupa devoró indiscriminadamente muchos gusanos, palomas y mariposas que luego vomitó y resucitó. Los hombres del rey le tacharon de horrible. Él les dijo que no tenía ni idea de cómo debía comportarse, ya que le tachaban de horrible tanto si devoraba gusanos como si los resucitaba. Finalmente, Virupa fue llevado ante el rey. El rey le hizo muchas preguntas, pero Virupa no respondió ni una sola palabra. Entonces el rey dijo: «Ya que este yogi no tiene ninguna de las cualidades de Vishnu, ni ningún signo notable de un yogi hindú, encadena sus miembros y arrójenlo al río. Debe ser un yogi budista». Los ministros hicieron que Virupa fuera arrojado al río exactamente como el rey había ordenado. Sin embargo, antes de que los ministros regresaran, el mágico Virupa ya había reaparecido y estaba de pie ante el rey. Este proceso se repitió muchas veces hasta que finalmente el rey se convenció de que el yogi conocía un hechizo mágico para controlar el elemento agua. El rey ordenó entonces a todos los carniceros de la ciudad que apuñalaran al yogi, pero sus cuchillos y hachas se volvieron romos como si se hubieran golpeado una roca y no lograron infligirle la más mínima herida. A continuación, los hombres del rey cavaron una profunda zanja. Enterraron a Virupa y vertieron hierro y bronce fundidos sobre su cuerpo. Luego echaron tierra encima y dejaron que muchos elefantes lo pisotearan.
Incluso después de todo esto, él se apareció ante el rey ileso. En ese momento, el rey desarrolló una gran fe en el poder espiritual de Virupa y confesó sus malos actos. Subsecuentemente, Virupa convirtió a todos los ciudadanos de Varanasi al camino Vajrayana. Después partió hacia el sur para aplacar a Bimesara. En su camino pidió a un barquero que lo llevara al otro lado del Ganges. El hombre se negó a hacerlo si no le pagaba una tarifa. Virupa le dijo al barquero que le ofrecería lo que le hiciera feliz. Le preguntó al barquero: ¿quieres que este río sea grande o pequeño? A veces me gusta que este río sea grande, otras veces me gusta que sea pequeño, respondió el barquero. Prometiendo darle el propio río como pago, Virupa invirtió el flujo del Ganges, señalándolo con un gesto amenazante. El río estuvo a punto de inundar las casas y tierras cercanas. Los habitantes se alarmaron ante la posibilidad de que sus propiedades fueran destruidas. Sabiendo que esto se debía al poder del yogi, el rey Kalabhadra y los aldeanos solicitaron a Virupa que regresara el agua a su cauce normal. Le ofrecieron todo tipo de incentivos como oro, plata, ganado, grano y flores. En respuesta, Virupa estalló en una canción. Con un chasquido de dedos, devolvió el río a su cauce normal. Dio todas las ofrendas que recibió al barquero. El hombre rechazó los regalos. En su lugar, tocó los pies de Virupa y pidió ser aceptado como discípulo. Se dice que el barquero, que más tarde fue conocido como Dombi Eruka, fue un discípulo afortunado con un karma maduro adecuado para la liberación por el camino súbito. Virupa aceptó al barquero como su pupilo y los dos partieron hacia el sur, dejando a los aldeanos recoger las ofrendas abandonadas. Ellos llegaron a Dakshinipata, cerca de Bimesara, y entraron en la casa de un vendedor de vino llamado Kamarupa Siddhi. Pidieron un poco de vino y el vendedor le respondió preguntando si podían pagarlo. Virupa respondió: «Sírveme hasta que estés satisfecho, entonces te pagaré lo que quieras». El vendedor de vino, muy escéptico, preguntó: «¿Pero cuándo vas a pagar?». Virupa trazó una línea en el suelo con su daga y dijo: «Liquidaré la cuenta cuando la sombra de esta casa llegue a esta línea». El vendedor de vino sirvió a los dos hombres, pero Virupa utilizó poderes mágicos para impedir que la estrella del día siguiera su curso habitual. Pidió más y más vino y bebió hasta que la taberna se quedó seca. Pasó mucho tiempo, pero la sombra de la casa no se acercó a la línea. El tabernero se vio obligado a importar vino de las tabernas de 18 grandes ciudades para cumplir su parte del trato. Aunque ante el asombro de todos los taberneros, Virupa bebió más de 500 cargas de elefante de vino, nada indicaba que su sed se hubiera saciado. Mientras tanto, la ciudad de Dakshinipata estaba plagada de luz continua y todos perdían la noción del tiempo. Todos los habitantes estaban exhaustos, las cosechas se marchitaban en los campos, los lagos y los ríos comenzaban a reducirse y nadie tenía idea del orden en que se habían producido los acontecimientos. Sin conocer los poderes mágicos de Virupa, el rey ordenó a sus ministros que investigaran qué era lo que detenía el sol. Cuando se enteró de que todo esto se debía al poder del yogi, el rey solicitó a Virupa que dejara que el sol retomara su curso. Finalmente, Virupa asintió con la condición de que el rey accediera a saldar su cuenta. Entonces liberó el sol.
Para entonces era la medianoche del tercer día después de haber detenido el sol. Virupa se dio a conocer como alguien que no solo separó las aguas del Ganges en 2 ocasiones, sino que también detuvo el curso del sol durante 3 días. Su fama se extendió por todas partes. Mientras tanto, continuó su viaje para aplacar a Bimesara en el sur y encontrar a Krishna Karin, un futuro discípulo del que se dice que era un candidato adecuado para el camino gradual. Bimesara estaba gobernado por un rey hindú llamado Narapati, que era devoto de 500 yogis con el pelo trenzado. Ellos adoraban a un enorme Shivalinga y a una imagen de Mahadeva que había sido instalada por un rey previo llamado Vayasena. Sacrificaban 10.000 búfalos y cabras cada año. Virupa llegó ante ellos y escribió muchos elogios a la Shivalinga en sánscrito. El rey quedó muy impresionado por su erudición. Le pidió que se convirtiera en el líder de los 500 yogis, una oferta que Virupa encontró difícil de rechazar. Durante las ceremonias regulares de adoración, los yogis se inclinaban ante la imagen de Mahadeva y hacían ofrendas florales. Mientras esto ocurría, Virupa sacaba un volumen del texto de la Prajnaparamita que llevaba metido en el pelo y le rendía homenaje. Nunca se inclinó ante la imagen de Mahadeva. Los yogis empezaron a sospechar y denunciaron este comportamiento al rey. En lugar de prestar atención a sus alegatos, el rey acusó a los yogis de celos. Es un gran erudito y maestro de los Vedas. Es imposible que un hombre así no rinda homenaje a Mahadeva, el rey de los dioses. Deben estar celosos de él, respondió el rey. Sin embargo, los yogis siguieron informando sobre el comportamiento de Virupa hasta que finalmente el rey decidió que debía observar la verdad él mismo, asistiendo a una de estas ceremonias personalmente. Cuando lo hizo, Virupa rindió su homenaje al texto de la Prajnaparamita como de costumbre. El rey se sorprendió. Se dirigió a Virupa diciendo: ¿Por qué no te inclinas ante la imagen de Mahadeva? ¿Por qué habría de hacerlo? Respondió Virupa. No podría soportar mi homenaje. El rey dijo entonces: No hay nadie más poderoso que él en todo el reino del deseo. ¿Por qué dices que no podría soportar tu homenaje? Debes mostrar tu respeto. Como no tengo más remedio que hacer lo que el rey inmoral me exige, debes perdonarme, dijo Virupa a la imagen. En cuanto juntó las manos para rendirle homenaje y dijo: Namo Buddhaya, rindo homenaje al Buda. 1/3 de la gigantesca imagen se hizo pedazos. Cuando dijo: Namo Dharmaya, rindo homenaje al Dharma, 2/3 de la imagen se resquebrajaron y cuando dijo: Namo Sanghaya, rindo homenaje a la Sangha, toda la figura se desmoronó y cayó al suelo. El rey se conmocionó. Con una mezcla de miedo y fe, solicitó a Virupa que restaurara la estatua. Entonces Virupa la restauró al instante y la colocó sobre una imagen de piedra negra del gran compasivo Avalokitesvara. Entonces le dijo al rey: La estatua permanecerá intacta mientras nadie quite la imagen de Maha Karunika. Si alguien quita esto, esta estatua se desmoronará al instante. Entonces se marchó. Entre los 500 yogis había uno que estaba insatisfecho con el comportamiento de los tirtikas, los herejes. Habiendo sido testigo de las maravillosas cualidades de Virupa, desarrolló una profunda devoción hacia él y se convirtió en su discípulo. Se trata de Krishnacharin,
de Oriente que, aunque nunca había sido seguidor del Buda Dharma, ahora decidía entrar en el camino. Virupa y sus dos discípulos, Don Vieruka y Krishnacharin, se adentraron en el sur, en un distrito gobernado por brahmanes devotos. Llegaron a un lugar en el que había una enorme imagen de Shiva que tenía 120 pies de altura. Había sido construida por el rey Yongi. Se conocía como Tambra Pratima. Tenía 3 caras, 6 manos y estaba fabricada en bronce. Este santuario atraía a cientos de devotos que sacrificaban miles de animales para ofrendar carne y sangre. Cuando el trío se abrió paso entre la multitud de asistentes a la ceremonia de adoración, se oyó decir a alguien: «No hay sitio para ustedes dentro, esperen afuera y les daremos su parte del festín». Ignorando esto, Virupa entró a la fuerza y ordenó: «Si no hay espacio, eres tú quien debe salir de este lugar». Al decir esto, dio una patada a la estatua. La figura le siguió dando 7 pasos tambaleantes fuera del santuario antes de caer de bruces. Los terribles devotos solicitaron entonces a Virupa que no se llevara la imagen, sino que la dejara. Virupa amenazó con quitarla a menos que abandonaran los sacrificios de animales. Dijo que la dejaría a condición de que se comprometieran a hacer solo ofrendas vegetarianas en el futuro y prometieran no sacrificar nunca más animales. Los devotos aceptaron y juraron lo que Virupa les había ordenado. De este modo, todos los que habían oído el nombre de Virupa colocaron una imagen budista encima de sus imágenes hindúes, por miedo a que Virupa viniera a destruirlas. El mismo nombre de Virupa, Balesvara, el señor del poder, o Yogesvara, el señor de los yogis, trajo un gran beneficio a ilimitados seres vivos. Cuando Virupa vio una imagen de la deidad Tara colocada encima de una imagen hindú, circunvaló la imagen, la cual volvió su rostro hacia él mientras caminaba. Esto se conoció como el rostro giratorio de la imagen de Tara. Subyugación de la diosa Chandika. Virupa y sus compañeros continuaron viajando hacia el sur. Llegaron a un lugar en el que había una imagen autosurgida de la diosa Chandika llamada Saha Yadevi, la cual era adorada por muchas yoginis hindúes. Este santuario contaba con un trishula, un cuchillo ritual de 3 puntas que por sí solo y sin intervención humana atravesaba el cuello de los peregrinos, matándolos nada más entrar en el santuario. Las yoginis hacían entonces ofrendas de carne y sangre a la imagen. Virupa lo sabía y había venido a propósito para someterla. Ordenó a sus 2 compañeros que permanecieran afuera y realizaran una meditación respiratoria especial. Las yoginis se alegraron de ver a Virupa y le pidieron que llevara a sus 2 compañeros al interior. Virupa dijo que podían invitarlos ellas mismas si lo deseaban. Las yoginis fueron y pidieron a la pareja que entrara, pero ninguno de ellos respondió. Las yoginis palparon los estómagos de los 2 discípulos que meditaban. Los excrementos surgían de cualquier lugar que ellas tocaran. Las yoginis concluyeron que los 2 estaban ya muertos y podridos, por lo que los dejaron de molestar. Virupa había visto los cuchillos de Trisula preparados para la matanza y se movió muy rápido al entrar en el santuario. Dio un aplauso y los cuchillos se pulverizaron al instante. Inmediatamente la imagen comenzó a saltar sobre sus hombros. Todas las yoginis empezaron a vomitar sangre y a desmayarse al ver esta inesperada tragedia que caía sobre su dios.
¿No se supone que los budistas deben ser amables y compasivos con otros seres vivos? Por favor, no nos hagas esto, dijeron las yoginis cuando se recuperaron. Es debido a la compasión que estoy haciendo esto, respondió Virupa. Él colocó una pequeña estupa votiva sobre la imagen y admitió a todas las yoginis en la práctica del Buda Dharma. En ese momento, el barquero Dombi Heruka, que había estado con Virupa desde la segunda separación del Ganges, fue bendecido al alcanzar la realización de un bodhisattva del nivel del sexto Bhumi. Virupa lo envió entonces a la provincia de Radha, en el este de la India, para someter a un malvado rey hindú llamado Dehara, que tenía un palacio llamado Kankana. Montado en una tigresa preñada y blandiendo una brida y un látigo de serpiente mortal, el Mahasiddha Dombi Heruka sometió al rey y a sus súbditos. Todos ellos fueron admitidos en el camino del Vajrayana. Mientras tanto, Virupa y Krishnacharin viajaron a Devikota, en el sureste de la India, donde un upasaka llamado Pata de Hierro, a veces identificado también como el maestro de Acharya Maitreya Gupta, tenía una imagen de Kasarpani que había importado del reino de Potala. Virupa rindió homenaje a Kasarpani e hizo una ofrenda de todas las actividades en las que había participado desde el momento de su ordenación hasta la derrota de Sahayadevi. El gran compasivo dijo: «Oh noble hijo, tienes el poder mágico de pulverizar incluso el monte Sumeru. Sin embargo, hay variedades de seres sintientes cuyas propensiones kármicas son inconcebibles, por lo que debes cultivar una gran compasión hacia los tirtikas en lugar de asustarlos». Virupa respondió diciendo: «Hay un lugar llamado Sobanata en el oeste donde son sacrificados miles de animales cada año. En primer lugar, debo ir allá para someterlo. Después de eso, haré lo que me ordene el gran compasivo». El gran compasivo aconsejó a Virupa que lo sometiera sin fuerza, utilizando medios hábiles. Mientras Virupa y Krishnacharin viajaban hacia el oeste para someter a Sobanata, el dios había descubierto la intención de Virupa por medio de su contaminada clarividencia. Sobanata se disfrazó de Brahman puro y cuando se encontró con los dos viajeros en el camino, les preguntó a sabiendas: «¿A dónde van ustedes dos, yogis?». «Vamos a someter a Sobanata», respondió Virupa, también a sabiendas. «Si eres un budista bondadoso y compasivo, ¿por qué tienes que someterlo?», preguntó el disfrazado Sobanata. «Esa es la razón por la que necesito someterlo», respondió Virupa. «Él no está allí ahora, se ha ido a Purva Videha, el continente oriental», dijo Sobanata. «También iré allí, ya que debo someterlo pase lo que pase. Donde quiera que haya ido, ya sea uno de los 4 continentes o a los reinos de los Brahmas, debo ir allí y someterlo», dijo Virupa. Al oír esto, Sobanata se asustó mucho y admitió: «Yo soy Sobanata». Reveló su manifestación ordinaria y solicitó a Virupa que no lo sometiera por la fuerza. Virupa respondió: «En ese caso, debes establecer comunidades de sangha y construir monasterios budistas. Encima de sus puertas dibuja mi imagen y haz ofrendas periódicas. Puedes hacer primero ofrendas de harina de arroz y comida vegetariana a la triple gema, luego a mí y finalmente a ti mismo si sobra algo. Si abandonas el sacrificio de animales y reemplazas esa práctica con las ofrendas que he descrito, te permitiré permanecer allí.
Si fallas en hacer esto, reduciré todo a polvo. Sobanata felizmente hizo el voto de hacer todas estas cosas. Solicitó a Virupa que permaneciera en el mundo hasta que el sol y la luna dejaran de existir, y Virupa accedió. En un sueño, Sobanata reveló al rey Candradeva de Tisala, en el oeste de la India, que el rey debía velar por el cumplimiento de todas las promesas que él le había hecho a Virupa. Si el rey fallaba en cumplir todos los votos de Sobanata en el plazo de 3 meses, su reino sería conquistado. Al ver esto en el sueño, el asustado rey se apresuró a hacer efectivas todas las promesas. En consecuencia, el rey construyó un monasterio a mediodía de viaje de Sobanata en la región de Gujarat, en un hermoso entorno con exuberantes arbustos, cascadas y praderas llenas de flores. Un centenar de monjes se establecieron allí. Prohibió el sacrificio de cabras y búfalos y declaró ilegal matar o dañar a cualquier animal. Con sentimientos encontrados de excitación y curiosidad, el rey ofreció una gran recepción a Virupa, cuyo poder podía asustar incluso a Mahadeva. En ese momento, Virupa le había dado los versos Vajra a su discípulo Krishnacharin, quien aún no había obtenido una realización igual a la alcanzada por Virupa, y lo bendijo con este nivel de realización. Luego le pidió a Krishnacharin que cumpliera con 3 tareas principales: someter a un malvado rey hindú en el este de la India, aceptar a Acharya Damarupa como su discípulo y transmitirle el conocimiento del linaje susurrado, y sacar las 5 escrituras de versos Vajra de Udiyana en el oeste. Fallecimiento misterioso. Hay 2 versiones sobre el fallecimiento de Virupa. Algunos dicen que se disolvió en una imagen de piedra, otros dicen que se convirtió en una imagen de piedra. La mano derecha de la imagen estaba en el gesto de sostener el sol, mientras que la izquierda en el gesto de conceder la realización suprema. Sostenía un recipiente de pintura de oro capaz de transmutar todos los metales básicos en oro. Se dice que la pintura de oro tenía el tamaño de una fruta arura mediana. Hay varias leyendas sobre esta estatua de piedra. Se dice que quien se acerca respetuosamente a la imagen, aunque sea un niño pequeño, puede alcanzar la altura suficiente para colocar guirnaldas de flores alrededor de su cuello. Quien se acerca irrespetuosamente, incluso la persona más alta, no puede alcanzar la altura suficiente para colocar nada en la imagen. Delante de la imagen hay una copa cráneo, un kapala de piedra que nunca se llena en exceso, incluso si se vierten en ella cientos y miles de tinajas de vino. Hay un niño mudo que se cree que es una emanación de Vajrapani delante de la imagen. Hay una manifestación de Vajravaraji delante de la imagen que aparece alternativamente como una leprosa o una chica muda. Se dice que, a petición de un brahman, Virupa, que se había transformado en una imagen de piedra, le dio la pintura de piedra a un brahman, que posteriormente hizo mucho oro. Cuando el rey local escuchó la noticia, trató de robar al brahman. El brahman rápidamente devolvió la piedra de pintura de oro a la mano de la imagen y le dijo al rey: «Ya que no es mía, no puedo dártela, la he devuelto a la mano de su dueño. Puedes ir y tomarla de su mano si la quieres». La estatua cerró el puño y no entregó la piedra al rey. El rey, frustrado en su codicioso empeño, ordenó a sus hombres que cortaran la mano de la imagen.
Sin embargo, el hombre que intentó hacerlo vomitó sangre y murió de inmediato. Después de este incidente, la gente del lugar temió que la imagen de piedra pudiera causarles daño. En consecuencia, consagraron la estatua en oro que obtuvieron pasando alambres entre los dedos. Esto se convirtió en un santuario muy sagrado donde tanto los no budistas como los budistas vendrían a adorar. Llegó a ser conocido como Punyahara, el ladrón de méritos, para los no budistas, y Sri Balanatha, el glorioso maestro del poder, para los budistas. El dios hindú Kumara Kartika estaba obligado por juramento a mantener las ofrendas a la sagrada imagen. Se dice que este santuario de Sobanatha está situado en el distrito Saurashtra del moderno estado de Gujarat, en el oeste de la India. Datación de Virupa. Se dice que Aryadeva fue discípulo de Nagarjuna en la última parte de la vida de Nagarjuna. Virupa dijo haber sido discípulo de Aryadeva. El canon budista chino sostiene, en lo que era una tradición oral entre los lamas, que antes de su expulsión de Nalanda, Virupa escribió un comentario sobre el Katusataka de Aryadeva. También se afirma en numerosos textos históricos del Lamdre que Virupa fue discípulo de Asanga. Asanga vivió 900 años después de Mahaparinirvana del Buda, hasta los 150 años de edad. Se dice que Santarakita, quien llegó en el siglo VIII, fue discípulo de Virupa. Según las fuentes del Lamdre, Virupa vino al mundo aproximadamente 1020 años después del Mahaparinirvana, lo cual es alrededor del año 476 después de Cristo. Para ser exactos, esto es entre 80 y 100 años demasiado pronto, ya que tenía él más de 70 años cuando dejó Nalanda y conoció a Dombi Eruka. A pesar de la dificultad para determinar la duración exacta de la vida de Virupa, quien hizo al menos 3 apariciones en este mundo, es importante intentar fechar su primera aparición con los datos relativamente limitados de que disponemos. Se estima que el encuentro entre Virupa y Dombi Eruka ocurrió entre el año 630 y el 635 después de Cristo, poco después de que Virupa dejara Nalanda. Esto sugiere que Virupa nació alrededor del año 565 o 570. Habría vivido hasta principios del siglo VIII, ya que también fue maestro de Santarakita. Esta fue su primera aparición. Vino por segunda vez como el yogi Siropa. En esa vida sometió a Nimacharka, un elefante salvaje que destruyó árboles, pueblos y ciudades en el centro de la India. Según Taranatha, en la obra que se le atribuye titulada Linaje de 7 instrucciones, la tercera aparición de Virupa tuvo lugar en el dormitorio de un rey iraní. Tiempo después, en la tierra oriental de Gora, un rey de Irán se despertó y encontró a un yogi junto a la cabecera de su cama. El yogi fue arrojado al río una y otra vez solo para regresar en cada ocasión. Fue arrojado al fuego, pero no se quemó. Cuando era golpeado por diversas armas, éstas se hacían añicos en lugar de herirle. Fue forzado a beber 6 kals de venenos y estuvo custodiado por muchas personas durante todo un día y una noche. Al ver que la salud y el aspecto del acharya se habían vuelto aún más espléndidos, supieron que él había alcanzado el siddhi y le preguntaron quién era. «Soy Virupa», dijo. Allí también dio instrucciones a algunas personas afortunadas cuya mera pronunciación de juramento por su reverencia hacia él hizo que muchos de ellos alcanzaran los siddhis ordinarios.
Durante su estancia de aproximadamente 4 meses en Bangala, se puso a disposición de todos, atendiendo personalmente a cualquiera que quisiera acercarse a él. A partir de entonces, yo no sé dónde desapareció, aunque es por esta época que se fue a China. Se dice que Virupa apareció en la Tierra en 3 ocasiones y las 3 han sido discutidas. Las fuentes del Lamdre no son claras sobre su tercera aparición. Algunos dicen que vino específicamente para volver a someter a Bimesara en el sur, mientras que otros creen que aún está por venir. Se dice que Acharya Dharmakirti, el rey Asoka y Yogisvara Virupa son los 3 seres más notables que propagaron las enseñanzas respectivamente a través del debate, el poder militar y el poder mágico. Como concluye su eminencia Chogai Trichen Rinpoche en su libro, en resumen, así como nadie ha igualado la capacidad del lógico Dharmakirti para defender las enseñanzas a través de la habilidad en el debate, ni la capacidad del rey Asoka para defender las enseñanzas a través del poder, la capacidad de Virupa para defender el Dharma a través del poder mágico fue inigualable. La identidad de Virupa. Una gran parte de la historia de Virupa se refiere a su demostración de poderes mágicos después de alcanzar el Siddhi. La hagiografía del Lamdre enumera todos los nombres de Virupa, mientras que otros textos como Katurasiti, Siddha Pravirti no lo hacen. El problema de la identificación histórica de Dharmapala ha resultado de esta inconsistencia en las fuentes. Dado que tenía más de 2 o 3 nombres, es difícil resolver el problema a menos que sepamos cuándo dejaron de usarse los nombres de su infancia y ordenación y cuándo se convirtió en un Siddha y adoptó nombres diferentes. El mero hecho de contar con él como uno de los 84 Mahasiddhas y narrar algunos relatos mágicos y legendarios es insuficiente para una comprensión histórica completa de su vida. Hay que tener en cuenta que no se le conoció como Virupa sino hasta finales de sus 70 años, momento en el que fue expulsado del monasterio Nalanda. Debemos preguntarnos quién lo expulsó y quién lo sucedió. Dharmapala era originalmente un pandita de la escuela Yogacara Sitamtring, un punto de vista que se refleja en su comentario sobre el Katursataka de Aryadeva. Sin embargo, cuando alcanzó el camino de la visión, el primer bhumi de la iluminación, los académicos del Lamdre argumentan que ya debía haber ido más allá de esta visión anterior y haber realizado la visión prasangika, madhyamika de la vacuidad. El propio Virupa escribió sobre esta realización en el siguiente doha. Habiéndose desarraigado uno mismo del aferramiento propio, uno es victorioso sobre las tropas del mal, poseyéndolo la autodesintegración del aferramiento a los objetos, uno es enteramente liberado del samsara y del nirvana. Inconscientes de que Sri Dharmapala se había convertido en el Siddha conocido como Virupa tardíamente en su vida, muchos académicos que se han ocupado de su vida no lo han identificado con el Mahasiddha. Los antecedentes familiares de Dharmapala se mencionan en los registros de los viajeros chinos y aparece como el abad de Nalanda en el trabajo de Vidyabhusana, aunque el autor afirma haber basado su versión de la historia en los registros del viajero chino. Lo importante, sin embargo, es que Zhuangzang se refiere a un monasterio de montaña donde Dharmapala fue admitido después de dejar su hogar. Las fuentes del Lamdre confirman que fue en el monasterio de Somapura, en el sur, donde Dharmapala fue admitido por primera vez antes de ir a Nalanda. Los académicos que confían completamente en las fuentes chinas no parecen comprender el significado de quién ordenó a Dharmapala y le dio ese nombre.
Este es un ejemplo en el que no debemos subestimar las historias orales tradicionales del Lamdre que se transmitieron de generación en generación. Según Taranata, Sri Dharmapala recibió la ordenación de Acharya Dharmadasa, un nombre que fácilmente podría ser una traducción errónea de Dharmamitra, quien ordenó a Dharmapala según las fuentes del Lamdre. Dado que Taranata tiene poco que decir sobre Dharmadasa, no está claro si fue un pandita de Nalanda o no, y su identidad permanece en duda. Es plausible que haya habido más de un pandita de Nalanda con el nombre Dharmapala. Sin embargo, el Dharmapala del que tanto se habló entre los viajeros chinos y el Dharmapala mencionado por Taranata era, de hecho, Sri Dharmapala, quien más tarde fue conocido como Virupa. ¿Qué fue del abad Dharmapala si no se convirtió en el Siddha Virupa? Hay una razón importante y a menudo pasada por alto sobre el silencio contemporáneo sobre este tema. En ese momento, los monjes que habían considerado a Dharmapala como una de las grandes luminarias de Nalanda se habrían mostrado reacios a anunciar el hecho de que se había convertido en Virupa, particularmente los estudiantes en la atmósfera enclaustrada del monasterio. Debemos recordar que la reputación de Virupa como Mahasiddha aún no estaba establecida. Las aptitudes hacia su transformación fueron, como mínimo, ambivalentes, y esto es particularmente cierto dentro de la comunidad monástica. Está claro que los monjes de Nalanda desaprobaron sus prácticas charya de realización tántrica, y esta fue la razón por la que lo expulsaron cuando adoptó el nombre de Virupa. La negativa de Virupa de regresar al monasterio posteriormente, cuando se lo pidieron los monjes que presenciaron la división del río, bien pudo haber contribuido a su reticencia sobre el tema de su eventual paradero. No parece haber ningún registro en las historias del Lamdre sobre quién asumió la abadía de Nalanda después de él. Tampoco hay información sobre sus principales discípulos en Nalanda. Esto es curioso, considerando que enseñó allí hasta que alcanzó la edad de 70 años. No es plausible que tan renombrado académico y abad de la prestigiosa Nalanda no tuviera sucesores. Las alabanzas a Virupa por parte de Sachen y Sakya Pandita indican que tuvo cientos y miles de discípulos Stavira. Históricamente, su cambio de comportamiento y las vastas diferencias entre sus actividades como abad y como siddha pueden haber creado una división entre sus seguidores, lo cual amplió la brecha de malentendidos. Los dos principales discípulos tántricos de Virupa, Dombi Eruka y Krishnacharin, parecen no haber sabido quién sucedió a su maestro en Nalanda. Sabemos, por supuesto, que ni Dombi Eruka ni Krishnacharin se convirtieron en el pandita de Nalanda. Las historias del Lamdre carecen de detalles de la vida anterior de Virupa y su sutra y discípulos filosóficos. Es posible que Silabhadra, quien fue el preceptor de Xuanzang, haya sido el sucesor de Dharmapala. Vijayabutsana lo sitúa en Nalanda en el año 635 después de Cristo. Sin embargo, Sarat Candra Das, que enumera los nombres de varios maestros de Xuanzang, no menciona a Silabhadra. Vinitadeva y Dharmamitra son descritos en las historias del Lamdre como los maestros de Dharmapala en Nalanda. Se dice que Hayadeva es otro nombre para Dharmamitra, un nombre que posiblemente recibió después de derrotar a Tirthikas. Es probable que fuera Dharmamitra quien le dio a Virupa el nombre de Dharmapala, ya que el abad tradicionalmente da parte de su nombre al discípulo durante la ordenación de bhikkhu.
Taranata argumenta que, aunque Virupa también es conocido como Sri Dharmapala, no debe confundirse con el Stavira Dharmapala, quien fue abad de Nalanda. De ahí que Taranata no solo identifique a dos individuos distintos, sino que los considere contemporáneos. Taranata no muestra ningún indicio de conocer los registros del Lamdre sobre Virupa, ni parece recordar que en otro lugar había mencionado la expulsión de Virupa de Nalanda por los monjes. Él afirma: mientras estudiaba en el monasterio de Nalanda, una vez fue a Devikota. La suposición de Taranata de que Virupa viajó ida y vuelta entre Devikota y Nalanda demuestra que no estaba al tanto del despido de Acharya Dharmapala de Nalanda. Dado que no hay constancia de que regresara a Nalanda tras la expulsión, es poco probable que los viajes de Virupa entre Devikota y Nalanda se produjeran después de su expulsión. Sí, como se afirma, el linaje de 7 instrucciones fue de hecho escrito por Taranata 10 años antes de que escribiera la historia del budismo, ¿no habría contradicho lo que había escrito en su obra anterior? Podría ser que el autor del linaje de 7 instrucciones fuera un académico Yonampa posterior que hizo pasar su obra por la del propio Taranata. La ausencia de cualquier referencia al despido de Dharmapala en las fuentes chinas o en la historia del budismo de Taranata respalda la opinión de que Dharmapala y Virupa eran dos entidades separadas. El autor del linaje de 7 instrucciones debe haberse enterado de alguna manera sobre el despido de Dharmapala, probablemente de las fuentes del Lamdre. No hay ninguna indicación en su historia del budismo de que Taranata hubiera oído hablar siquiera del nombre de ordenación de Virupa, Dharmapala. No hay razón, por supuesto, para sospechar una supresión deliberada por parte de Taranata, como podría ser el caso de Silabhadra y sus seguidores. Parece que Taranata simplemente no sabía nada al respecto. Taranata no omite la mención de Silabhadra como un académico de Nalanda, pero no lo califica como sucesor de Acharya Dharmapala. Es interesante que Taranata haga mención de la corta duración del período de Dharmapala como abad. Sin embargo, no ofrece ninguna razón para ello. Según él, Hayadeva se convirtió en el Upayaya de Nalanda después de Dharmapala. Dado que menciona a Hayadeva como el maestro de Santideva y de Virupa, el Dharmapala de Taranata no es el maestro de Silabhadra. Aunque Taranata merece cierto crédito por identificar a Hayadeva, personalmente creo que es un error decir que Hayadeva se convirtió en el Upayaya de Nalanda después de Dharmapala. Es evidente que el nombre Dharmapala fue más popular que el nombre Virupa en los anales de los maestros budistas no tántricos. La incertidumbre sobre si Dharmapala había muerto o simplemente se había retirado cuando llegó Xuanzang sugiere la posibilidad de una conspiración de silencio por parte de la comunidad monástica y en particular de su discípulo ortodoxo Silabhadra. ¿Por qué Silabhadra no le dijo a Xuanzang lo que le había sucedido a su maestro Dharmapala si él lo había sucedido? Es poco probable que Xuanzang hubiera dejado de describir el fallecimiento de su gran maestro si hubiera conocido los detalles. Cuando se esforzó tanto en describir cada uno de los monumentos que encontró e incluso tomó nota del número de familias que veía en una ciudad mientras viajaba. Por otro lado, ¿por qué Silabhadra no mencionaría los detalles de la muerte o el retiro de su maestro? Debemos recordar que los monjes de Nalanda, Silabhadra entre ellos, no lograron persuadir a Dharmapala para que regresara a su monasterio. Silabhadra era un pandita anciano y algunos podrían decir ambicioso cuando conoció a Xuanzang.
Sería lógico para él haber guardado silencio sobre el tema de la vida posterior de su maestro. Revelar lo sucedido podría desacreditar no solo a Nalanda, sino también a sí mismo, al posiblemente impugnar la reputación del hombre que había sido su maestro. Como mínimo, tal historia habría suscitado controversia y posiblemente duda entre los estudiantes extranjeros. Si Silabhadra estuvo a la altura de su nombre, parece probable que fuera un monje con una recta conducta moral. Es probable que él estuviera entre aquellos que no comprendieron el comportamiento poco ortodoxo de Dharmapala ni se dieron cuenta de que había alcanzado el siddhi. Es muy posible que haya sido el principal de los que expulsaron a Dharmapala. Tenía poco que ganar de cualquiera de los dos lados al llamar la atención sobre su relación anterior con Dharmapala. Para quienes desaprobaban la transformación del antiguo abad, él podría parecer de algún modo manchado por su estrecha relación. Para aquellos que eran partidarios del maestro tántrico Virupa, él habría parecido desleal, si no personalmente, al menos por asociación. También parecería haber carecido de discernimiento por no comprender que Virupa había realizado el siddhi. La palabra retirado tiene una mejor connotación que expulsado, y por lo tanto es una elección de palabras más hábil. Pero no hay pruebas de que el concepto de retiro existiera en aquellos días. Parece más probable que la titularidad de Dharmapala como abad fuera borrada de los registros, por así decirlo. Dado que los viajeros chinos no informaron nada sobre Hayadeva en sus registros de viaje, Sankalya, un académico indio contemporáneo, parece desconcertado al encontrar la referencia de Taranatha de él. Taranatha parece tener razón al mencionar la existencia de un maestro llamado Hayadeva. Esto se corrobora en las fuentes del Lamdre. Sin embargo, uno habría pensado que era poco probable que Hayadeva fuera el sucesor de Dharmapala, porque de hecho fue uno de sus maestros. Existe la posibilidad de que, si Hayadeva todavía estaba vivo, asumiera algunos de los deberes de enseñanza de Dharmapala después de que este último fuera expulsado. En cuyo caso, Taranatha puede haber estado en lo cierto en su aseveración de que Hayadeva sucedió a Dharmapala. Esto indicaría que Hayadeva no era otro nombre para Dharmamitra, como se afirma en las fuentes del Lamdre, sino que eran dos maestros diferentes de Dharmapala. Taranatha añade más confusión cuando escribe: predicó la doctrina en Vajrasana durante más de 40 años y sucedió a Sri Candrakirti como el Upayaya de Sri Nalanda. Está claro que Dharmapala fue uno de los abades más influyentes de Nalanda. El desacuerdo sobre quién le sucedió puede haber derivado de la estrecha suposición de que solo había un abad o upadhyaya en una gran institución monástica como Nalanda. A juzgar por el número de panditas responsables de la enseñanza en otras instituciones como Vikramashila, es lógico que Nalanda haya tenido muchos abades, asistentes o panditas bajo un abad principal. Si esto fuera así, todos los sucesores sugeridos podrían haber ocupado posiciones similares. Quizás haya varias razones por las que las fuentes del Lamdre han permanecido en silencio con respecto al sucesor de Dharmapala en Nalanda. En primer lugar, el Lamdre era un linaje exclusivamente esotérico del budismo vajrayana. Siendo este el caso, habría tenido poco interés en discutir asuntos no esotéricos dentro de la literatura. Además, es poco probable que el iluminado Virupa hubiera tenido algún interés en contar detalles mundanos de su vida anterior a sus sucesores tántricos. En segundo lugar, Dharmapala nunca regresó a Nalanda tras su desalojo.
Los abades asistentes probablemente intentaron magnificar su propia importancia después de la expulsión de su abad, en lugar de centrar la atención en él. En tercer lugar, los sucesores de Nalanda tuvieron que mantener el asunto en secreto, ya que no habían reconocido los signos de su iluminación hasta después de la expulsión, y luego no lograron persuadirlo para que regresara. Tenían la motivación adicional de evitar el escándalo, la confusión y los malentendidos entre los nuevos estudiantes, en particular los extranjeros como Xuanzang. No habrían previsto el problema de la futura confusión histórica. Del mismo modo, los hagiógrafos del Lamdre han relatado los detalles más esenciales que han llegado hasta nosotros a lo largo de los siglos. Gorchen resume la historia con estas palabras. Anteriormente, cuando él era el abad de Nalanda, tenía innumerables discípulos que habían madurado principalmente a través de la Paramitayana. Después de su logro del Siddhi, solo tuvo 2 discípulos que maduraron a través del Mantrayana. El barquero que lo siguió, el Mahasiddha Dombi Eruka, y un yogi del país de Vimehasa, uno de los 500 yogis de cabello trenzado, el Acharya Krishnapa. Esto se dice debido a que no había nadie más que tuviera linaje de enseñanza y meditación además de estos 2. Además, hubo un número inconcebible de personas dentro del círculo budista y no budista que hicieron contacto espiritual con él debido a su inmenso poder espiritual. Que por las luminosas palabras de esta enseñanza y los méritos de sus traducciones, lectura y difusión podamos nacer milagrosamente de un loto en Sukhavati, contemplar el glorioso rostro de Amitabha y alcanzar el fruto de la perfecta iluminación para regresar a liberar a todos los seres del asfixiante ciclo del samsara. Om Amitabhari Soha. Que todos los seres que en todo lugar estén atormentados por sufrimientos físicos y mentales obtengan un océano de felicidad y alegría debido a estos méritos. Que mientras exista el espacio, mientras existan los seres, mientras tanto pueda yo permanecer para ayudar a aliviar los sufrimientos en el mundo. Que pueda, a lo largo de todas y cada una de mis vidas, iluminar las enseñanzas del Buda, hacerlas brillar, y, sin embargo, si no puedo elucidarlas, que pueda cargar con el poderoso peso del Dharma. Sin embargo, si la carga es más de lo que puedo soportar, que pueda al menos sentir profundo interés e inquietud, y preocupado por el declive del Dharma, esté en guardia y mantenga un ojo siempre vigilante.